Buenas, bueno, bienvenidos a este tercer encuentro asincrónico en el que nos vamos a estar volcando exclusivamente a la escritura. Yo sé que a muchos estudiantes de la cursada 2025 les había mencionado subir este video antes. La verdad es que no lo hice porque en los encuentros sincrónicos que hemos tenido, al hablar sobre la escritura, al plantear inquietudes, al tener ese intercambio, he podido vislumbrar quizás algunos aspectos que al momento de diseñar este taller los había pasado por alto y que me parecen sumamente importantes para encarar la producción de un texto. Bueno, ¿cuál va a ser la intención? Que podamos pensar la escritura como un movimiento recursivo y detallado. Me gusta ese juego de palabras, ¿no? Con un paréntesis en la primera parte, en la primera sílaba. Em, ¿Por qué? Porque es difícil encarar la escritura, ¿no? Hemos hablado sobre qué implica la lectura comprensiva de los textos, cómo charlamos con el texto, qué estrategias utilizamos como estudiantes para que a la hora de leer lo hagamos con un objetivo determinado y podamos leer en cierta enclave. En el caso de la escritura, se juega lo que yo he podido comprender, ¿no? Y un poco de eso vamos a estar hablando. La intención fundamentalmente está en que ustedes puedan conocer algunas estrategias que les permitan comenzar a escribir. Y me gustó muchísimo, para empezar, esta idea que tomé del libro de Carlino, ¿no? De cruzar la frontera, ¿no? Escribir es cruzar la frontera y lo que intentamos hacer en este taller, en este desafío que supone poder introducirnos en una cultura discursiva particular, en un estilo de escritura singular como el que propone Teoría de la Educación. La idea es poder andamiar, a poder acompañar y sostener el cruce de esa frontera, ¿no? Y les traje dos primeras citas para que nos podamos poner a pensar. La primera dice, bueno, escribir para los estudiantes es un acto de cruzar fronteras o de pararse en el umbral tratando de imaginar cómo cruzar. Cuando quienes escriben se trasladan del hogar a la escuela, desde la educación inicial a la superior y de disciplina en disciplina, encuentran una variedad de comunidades discursivas con sus lenguajes, convenciones especiales, con sus estándares para argumentar y dar razones, y con sus propias historias como un discurso del cual se ha formado un conjunto de supuestos, lugares comunes y cuestiones claves que los de adentro comparten, ¿no? Cruzar la frontera implica, bueno, cruzar hacia una isla desconocida, ¿no? Y poder aprender a habitarla. Em, Tiene que ver con esta idea de poder entender cuál es la singularidad, ¿no? De esta cultura en particular. Y lo que siempre decimos en los encuentros sincrónicos es que, volvemos a reiterar, no es un proceso que se dé de una vez y para siempre, es un proceso permanente. Yo todavía sigo aprendiendo a escribir. Yo considero que me queda muchísimo para aprender e incluso los docentes que conocemos permanentemente se están desafiando en ese aprendizaje. Bien, entonces la escritura como parte de la alfabetización académica no es algo que yo aprendo una vez y ya está, ¿no? Es un camino de ida, me gusta pensarlo de esa forma. Y fíjense también esta frase que nos trae Carlino en su libro y que cita de un alumno de la Universidad de Hawái. Dice, bueno, cuando uno lee algo, está bien, parece que lo entendieras, pero cuando tienes que escribir sobre eso, realmente necesitas pensarlo de nuevo. Tienes que organizar tus pensamientos, darle un orden. Escribir te fuerza a pensar más agudamente, a ser más analítico. Y eso es lo que estamos buscando también, ¿no? Bueno, el gran desafío es que cuando yo me pongo a escribir, yo puedo entender muy bien un texto o creer que entiendo muy bien el texto. Ese entendimiento, esa comprensión, se juega en el momento en el que de alguna forma tengo que relacionar las palabras dentro de una oración para que tengan sentido y para que lo que escriba no solamente sea claro, sea coherente, tenga cohesión, ¿no? Que el otro al momento de leer pueda entender a qué me quise referir. Esa es la gran hazaña que tenemos por delante.
Y acá creo que es necesario hacer una advertencia, ¿no? Como un proceso de aprendizaje, eh, es algo que cuesta, ¿no? Es lo que nos desafía, eso que trae el conflicto, el llamado conflicto cognitivo, ¿no? Que es ese impas, podemos ponerlo así, en el que no terminamos bien de saber cómo encarar la aventura, implica que puedan recordar todo el tiempo. Aprender es un proceso. Aprender no es fácil. Lleva tiempo. Y para aprender algo, como decía Melina Furman, necesito hacerlo muchas veces en diferentes oportunidades, en distintos escenarios y a través de diferentes opciones. Vuelvo a reiterar que en teoría de la educación el ejercicio siempre es el mismo, el poder analizar una escena educativa a la luz de las lentes interpretantes que nos proporcionan algunos autores. Los autores nos traen categorías, nos traen ideas. Y esas categorías e ideas nos permiten analizar cosas que antes no podía ver en una escena educativa. Ese ejercicio implica que yo pueda reconocer las representaciones que he encarnado, las cosas, ¿no?, a las que me he habituado y por las cuales la realidad aparecía como algo dado. Poder entender que eso no es así, que existe un trasfondo, ¿no? Que puedo deshabituarme, desaprender y ver otras cosas a través de diferentes prismas es el desafío que tenemos por delante y es la transferencia, podemos decirlo así, hacia la que queremos ir, ¿no? Es ese rol de cientista de la educación hacia el que apuntamos como horizonte, ¿no? Y por eso la escritura en esta materia tiene algunas características. La idea es que hoy podamos compartir criterios y sugerencias que son muy bienvenidas en la cátedra y que ustedes los pueda acompañar a la hora de sentarme con los textos, con esas escenas educativas que me dan para analizar y poder producir un texto académico. ¿Bien? Bueno, ¿a qué me refiero un poco con esta idea de que la escritura es un movimiento recursivo y detallado, ¿no? Con este juego de palabras. Hay cuatro momentos, podemos decirlo así. No son momentos estancos, van dialogando, vamos y venimos de uno a otro. Pero podemos identificar cuatro, ¿no? El primero es la planificación, en el segundo textualizamos, en el tercero revisamos esa escritura y por último reescribimos para poder lograr una producción acabada, ¿no? En el momento de la reescritura está presente, es transversal, ¿bien? Y a la planificación siempre estamos volviendo. El momento de la planificación es como ese momento donde yo les digo, tienen una gran arcilla amorfa y el proceso de detallado implica que yo vaya afinando, ¿no? Que pueda ir dando forma y que esa forma vaya cobrando un contorno más detallado a medida que yo voy practicando, ¿bien? Yo les voy a compartir también algunos ejemplos concretos, ¿no? Para encarar la lectura a partir del parcial que se dio el año pasado, en 2024. El primer momento es clave, que es el de la planificación. ¿Qué es lo que sucede durante este momento? Bueno, voy a anticipar cuál va a ser el propósito de lo que escriba, cuál va a ser su contenido y cuál va a ser y cómo lo voy a organizar, es decir, cómo lo voy a estructurar para que tenga una cadencia, ¿no? Para que muestre una progresión en el desarrollo de las ideas, ¿no? Quizás desde ideas más generales hacia ideas cada vez más que hilen más fino. Bien, en general buscamos que los análisis que hagamos puedan tener muy pero muy identificado qué es lo que estoy analizando de esa escena y a la luz de qué categorías. Bien. Entonces, acá voy a definir qué es lo que quiero comunicar, con qué intención lo voy a comunicar, ¿no? Y a quién se dirige. Por estas razones, siempre les digo, bueno, ¿por dónde empezamos? Primero, por asegurarme de que entendí bien la consigna. Muchas veces ha sucedido y sucede,
comenzamos con la vorágine y querer resolver, leemos la consigna una o dos veces, no la dialogamos, no la socializamos y nos abocamos a escribir. Bueno, en este caso, primero tenemos que asegurarnos de leer muy, pero muy bien la consigna y de haberla entendido, de entender qué es lo que se me está pidiendo, para que yo pueda en una primera instancia representar, ¿no? Más o menos qué es lo que puedo hacer o por dónde puedo empezar. En segundo lugar, bueno, visualizar esas piezas de análisis. Siempre nos van a dar algo para analizar, un material. Seleccionar las que voy a analizar porque generalmente hay más de una o dos opciones. Y voy a empezar el primer borrador, ¿no? Donde ahí voy a volcar todo lo que resuene de esa pieza que acabo de ver y las posibles asociaciones con los autores, ¿no? Este es el momento en el que empezamos a movilizar los conocimientos previos que ya tenemos, conocimientos previos sobre cómo escribir un texto académico, cómo resolver una consigna que es de desarrollo, ¿no? Las experiencias y las representaciones que tenemos de ese género discursivo. E implica tomar decisiones sobre qué incluir y cómo estructurarlo. Este momento es clave porque vuelvo a reiterar algo importante y lo tomo de un estudiante que lo mencionó en uno de los encuentros sincrónicos. La escritura en teoría de la educación es una escritura como no la practicamos en otras asignaturas, ¿no? En general existe una tendencia o una característica común en la resolución de consignas de desarrollo que tienen que ver con, bueno, desarrollar las categorías de los autores, con hacer una apreciación más general, si se quiere, de eso que me toca analizar. En este caso, lo que buscamos es que ustedes puedan delimitar muy bien qué aspectos, qué elementos de esa pieza están analizando y a la luz de qué categorías, ¿no? de autores lo están haciendo. Estas dos cuestiones tienen que estar muy, pero muy bien delimitadas. Y por esa razón la planificación es un momento clave, ¿no? ¿Cuál es mi gran consejo para este primer momento de planificar? Ustedes van a abrir un documento o un cuadernillo, a aquellos que por ahí prefieren algo más analógico y hacerlo a mano. Y en esta primera instancia les pido que se desliguen, ¿no? Esta es una sugerencia, es un consejo, ustedes lo pueden tomar o no. Pero el consejo es que se desliguen, ¿no? Del texto final, ¿no? Del texto oficial, ¿no? Vamos a suspender por un rato eso, aunque siempre está presente, lo vamos a suspender y nos vamos a abocar a volcar todo lo que se nos venga a la cabeza a la hora de analizar esa pieza de análisis y las posibles representaciones que ya vayan apareciendo, ¿no? Las resonancias con algunas de las categorías de autores que fuimos viendo a lo largo de la cursada hasta ahora. ¿Por qué este consejo? Porque es irreal sentarme a escribir y que de un tirón pueda escribir el texto, con la extensión que tiene, ¿no? Y con las características que tiene. Entonces, en ese primer borrador, lo que voy a hacer es plantear esta arcilla, que no tiene forma. Voy a ver esa pieza de análisis más de una vez, más de dos veces, y voy a anotar todas aquellas cosas que podrían ser analizadas y las ideas de los autores que me vengan a la cabeza. Y si no he terminado de leer los textos, porque sucede, a medida que los vaya leyendo, también voy a ir haciendo anotaciones ahí, también voy a ir practicando la escritura, ¿no? Con aquellas cuestiones que hayan resonado, que podrían ser posibles asociaciones. Entonces no espero a tener todo leído, leo y escribo. Y cuando me abrumo, ¿no? Y esto aplica no solamente para el momento de planificar, sino a lo largo de toda la producción, de todo ese proceso de producción, abandonen el texto, ¿sí? Dialoguen con compañeros, socialicen, prueben con diferentes formas de escribirlo. A lo que voy es, no se restrinjan a la hora de escribir. Y cuando sientan que están abrumados, abrumadas, abrumades, dejamos macerar las ideas. Me gusta mucho esa expresión. Las dejo reposando. Créanme que cuando vuelvan al texto, cuando vuelvan a aquello que están escribiendo, van a encontrar otras maneras de decir lo que quieren comunicar, lo que quieren expresar. Les voy a mostrar entonces la consigna del parcial
2024, que dice así. Espero que se esté pudiendo ver todo. Bueno, dice, te proponemos la realización individual y escrita de 2 ejercicios. Tendrás 10 días para realizarlos y debes entregar tu producción en el aula virtual antes del domingo, bueno, 13 del 10, esto es del año pasado. La consigna es, para colaborar con la resolución de este examen, te invitamos a que realices 2 análisis. A esta altura seguramente ya hicieron el primer trabajo práctico, ¿no? En el primer trabajo práctico generalmente se nos propone realizar un análisis. Para cada uno de ellos brindamos 2 opciones, por lo cual tendrás que elegir una fuente en cada caso. Es decir, tengo la posibilidad de elegir entre una de 2 opciones para los 2 análisis. Se trata de publicaciones que admiten una mirada desde las lentes interpretantes que hemos puesto en consideración hasta el momento en los primeros 4 episodios. Recordá que puedes problematizar más que el contenido, ¿sí? Puedo no centrarme solamente en lo que está apareciendo ahí, sino en cuál es el medio de publicación, cuál es la intención que manifiesta, la curaduría que llevó a eso y no otra cosa, etc. Debes usar un mínimo de 4 fuentes bibliográficas de la asignatura para cada ejercicio, al menos 2 de la obligatoria y por lo menos una de la interesada. Bien, o sea, no puedo hacer una sola obligatoria y el resto de la interesada, ni todas de la obligatoria. Tienen que ser 2 de la obligatoria y al menos una de la interesada. Por eso yo siempre digo, a los estudiantes una de las cosas que nos suelen ocurrir es que priorizamos la lectura de la bibliografía obligatoria, y está bien, pero después nos queda descuidada la lectura de la bibliografía interesada. Siempre es clave y de forma estratégica tener una serie de lecturas seleccionadas de la bibliografía interesada y realizar al menos entre 2 y 3 lecturas más profundas de alguno de esos textos. ¿Bien? Tenemos acá las opciones y dice, para la resolución de cada ejercicio te proponemos como opción de máxima que escribas un párrafo en cada caso y como opción de mínima que completes el siguiente cuadro. Es decir, para todo el análisis, ¿no? En el primero y en el segundo solo voy a tener que escribir un párrafo, ¿no? Por eso es tan clave el momento de la planificación. Por eso es tan clave poder asegurarme de que entendí bien la consigna. Si tengo que poder hacer un análisis que responda a los criterios de evaluación y a la gran intención pedagógica de la asignatura en solo un párrafo, el trabajo de planificación, ¿sí? Tiene que permitirme después poder hacer una selección, ¿no? De las mejores asociaciones. Siempre digo, bueno, en el primer momento van a aparecer un montón de asociaciones o quizás no aparezca ninguna y tenga que empezar a trabajar sobre eso. El consejo es no casarme con las primeras ideas porque voy a tener que después hacer una selección para poder marcar una cierta progresión en el desarrollo, ¿no? Que tenga sentido. Obviamente va a haber ideas, asociaciones que van a tener más potencia que otras, o algunas ideas y asociaciones se van a relacionar más entre sí, ¿no? Que otras. Ese es un criterio que también tengo que trabajar. Estas decisiones y como opción de mínima que completes el siguiente cuadro, creo que ya lo había mencionado. O sea, tengo 2 opciones, o escribo un párrafo para cada ejercicio o lo que puedo hacer es completar este cuadro. Estas decisiones deberían basarse en el conocimiento que tenés de tus propias capacidades al momento y no se jerarquizará una por sobre la otra con la calificación. Sí es importante que de elegir el cuadro como formato, la redacción de la última columna sea clarísima para que pueda entenderla sin voz a mi lado. Este cuadro es muy claro porque nos permite hacer lo que les mencionaba al principio, delimitar bien qué aspecto, qué elemento de esa pieza de análisis estoy recuperando para analizarla a la luz de qué categorías, de qué autores, y después mencionar, bueno, por qué elegí esa categoría, ¿no? De este autor para analizar este elemento, este aspecto de la pieza. Esto
elija la opción del párrafo o la del cuadro, no va a ser una más valiosa que la otra, ¿no? Lo que nos está diciendo no va a haber una ponderación del párrafo sobre este cuadro. Históricamente se han planteado consignas en las que teníamos que elaborar un párrafo. Pero de todas formas, el cuadro es un paso previo, es decir, si yo elijo redactar el párrafo, tengo que atender a los criterios propuestos por el cuadro, ¿no? Y por eso es muy clave. Yo ahora lo que les voy a mostrar es mi primer parcial, ¿no? Es un parcial que hice en 2021, o sea, ha pasado un tiempo, ya han pasado 4 años. Y después les voy a mostrar el ejemplo de el mismo ejercicio, pero haciendo la transpolación a ese cuadrito. Esto lo hemos visto a lo largo de los encuentros sincrónicos. Les voy a mostrar, acá está. Les voy a mostrar primero el borrador. Este es el borrador del segundo parcial. Fíjense, este borrador no tiene nada, tiene textos que tomé, que dije, bueno, esto puede ser, esto era para el segundo parcial, pero aplica como un ejemplo para mostrarles de qué forma llevé adelante el proceso, ¿no? Que fue, bueno, yo uso una metáfora que quizás no es muy, no sé cómo decirles, es muy burda, pero la voy a usar porque me sirve para expresar a lo que me estoy refiriendo, ¿no? El primer borrador que voy a hacer de planificación es un vómito verbal, ¿no? Acá puedo permitirme volcar todo lo que se me venga a la cabeza. Después voy a hacer un proceso de barrido, ¿no? No me limito, no me restrinjo a la hora de escribir, ¿no? Por ejemplo, acá puse, ¿qué es lo que veo a simple vista? Veo que hay una mención explícita a las pedagogías críticas, pero ¿en qué sentido se anuncian? Podría arguir que al hacer referencia al rechazo de lo convencional, se haya implícita no solo el rechazo de la escuela tradicional, sino también Illich con en la necesidad creada artificialmente. Pero ¿qué nos dice sobre el software el hecho de los reformadores peligrosos? Bueno, no importa. A lo que voy es, este primer documento me tiene que permitir poder dialogar conmigo misma, conmigo mismo. Bien, entonces es el momento en el que no me restrinjo. Voy poniendo los fragmentos, voy viendo, ¿no? Em, a ver qué es lo que me conviene hacer, ¿no? Y siempre es muy clave los episodios. Vuelvan a las reflexiones que nos trae María Marta en los episodios. Ayudan a, no sé si la palabra es traducir, pero a entender con qué sentido los autores aparecen en determinados momentos, ¿no? En esta progresión también que nos trae la asignatura. Ahora sí les voy a mostrar el primer parcial. Partir, parcial. No se sientan tampoco condicionados, condicionadas por esto. Esto es solamente un ejemplo. Em, yo podría traerles también más ejemplos de otros estudiantes, ¿no? Que me facilitaron sus parciales. Este lo traigo porque es el que más a mano tengo. Porque después cada uno también desarrolla un estilo de escritura. Cuando les muestro este ejemplo, no quiero decir escriban así, sino les muestro una escritura que después de haberla trabajado muchísimo, responde a los criterios de la cátedra. Bueno, el artículo seleccionado, Pandemia, Presencialidad y Mundo Digital. La escuela en disputa, esa fue la pieza de análisis que tomé. En 2021 todavía seguíamos en la pandemia. Entonces, había muchos artículos periodísticos escritos sobre eso. Y este artículo ya no existe, quise volverlo a abrir como para mostrarles, pero ya no existe más. Se entrevistaba a Mariano Narodowski, ¿no? Que había sido ministro de la educación de la ciudad de Buenos Aires. Y le hacían una entrevista sobre esta cuestión, ¿no? El gran cambio que nos había traído la pandemia, ¿no? ¿Cuál era la perspectiva?
Lo que puse fue, bueno, para el abordaje del análisis en la recuperación de los grandes relatos, ¿no? Recuerden que esa es la primera gran intención que tiene la asignatura, poder identificar los grandes relatos, ¿no? Como esas narrativas investidas de autoridad social. ¿De dónde viene eso que vemos, eso que hemos aprendido y que lo observamos como algo dado? He seleccionado los siguientes fragmentos y les pongo uno, ¿no? Uno de los otros fragmentos que seleccioné. Mariano Narodowski, docente, investigador y exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, asegura que la escuela fue concebida e implementada como un medio radicalmente igualitarista para lograr el acceso al conocimiento para todos, y si bien es mucho lo que se ha avanzado, esa idea, la pansofia, está lejos de concretarse. Entonces, yo hago el análisis. Este es el fragmento que yo seleccioné. Podría haber sido todavía más concreta, ¿no? Y mencionar solamente el trazo que dice la escuela fue concebida e implementada con un medio radicalmente igualitarista. Podría haberme centrado en algunas, solo en algunas de estas partes, pero tomé este fragmento que nos habla de una concepción de la escuela. Entonces, digo, esta concepción de la escuela, que se inscribe en el marco de las epistemes fundantes, particularmente en Comenio, Gadotti, fíjense que Gadotti es como un manual que nos trae varios autores. Cuando citen, ¿no? esta obra, mencionan a qué autores se están refiriendo, ¿no? Porque hay varios pedagogos y pedagogas ahí, ¿bien? Deja entrever la idea de escuela tradicional a la que alude Saviani, al referirse a la pedagogía de la esencia necesaria para la consolidación del orden democrático. Bien, entonces digo, esta concepción se está inscribiendo en las epistemes fundantes, particularmente en aquella que nos trae Comenio, ¿no? Pero al mismo tiempo deja de ver esa idea de la escuela tradicional de la que nos habla Saviani, ¿no? Saviani se refiere a esta escuela tradicional cuando nos habla de la pedagogía de la esencia, que fue necesaria para la consolidación del orden democrático. Perdí de la idea de la educación moderna como promotora de igualdad y justicia. Y si bien se afirma que ese ideal está lejos de alcanzarse, su sostenimiento, el hecho de que sostengamos ese ideal, como la insistencia en el retorno a la presencialidad, pueden dar cuenta de la educación como una necesidad moderna, ¿no? A la que aluden Illich con su teoría de la necesidad de consumo creado artificialmente. Es decir, en una primera instancia, lo que digo es, esto se inscribe dentro de las epistemes fundantes. Se emparente con esta idea de escuela tradicional de la que nos habló Schiaviani para dar cuenta de cómo la escuela, como una institución de la modernidad, sirvió para consolidar el orden democrático. Esos ideales de igualdad y justicia, ¿no? Dice, la escuela fue concebida e implementada como un medio radicalmente igualitarista para lograr el acceso al conocimiento para todos, ¿no? Ese ideal se sostiene. ¿Por qué? Porque insistimos en volver a la presencialidad. Pero se reconoce al mismo tiempo que ese ideal, de forma crítica, todavía no se alcanza, todavía no se logra concretar. Entonces, me pareció interesante tensionar esa idea a partir de la perspectiva de un autor muy crítico de la escuela, como Illich, ¿no? Que la cuestiona fuertemente, que dice directamente la escuela es una necesidad, ¿sí? De consumo creada artificialmente, ¿no? Es una necesidad que crea la modernidad. Entonces, fíjense cómo hay autores que confirman, ¿no? esa concepción de la escuela y hay otros que la tensionan. Menciono esto para volver un poco a los criterios que se muestran en el parcial. Esperen un segundo. Estoy haciendo todo en el mismo video, entonces no quiero cortarlo igualmente. Mostrarles los criterios de evaluación que aparecen, ¿no? Y que van a estar presentes en la corrección, a partir de este ejemplo que les acabo de mostrar.
Nosotros tenemos criterios mínimos que garantizan la aprobación, ¿no? El cumplimiento en tiempo y forma de la consigna, la relación con los contenidos y categorías centrales de la bibliografía en curso. Por eso siempre les digo, volver a ver los episodios, tomar notas de los episodios, nos permite entender con qué sentido, con qué objetivos se están incluyendo estos autores, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar? Superar los abordajes intuitivos e ingenuos propios del sentido común, puramente anecdóticos o de prescripciones expresadas como los deber ser. A veces los deber ser aparecen de una forma muy, pero muy sutil, ¿no? Em, que son todos tenemos representaciones acerca de cómo deberían, ¿no? Cómo creemos que deberían ser las cosas, ¿bien? Muchas de esas representaciones están fuertemente arraigadas en el imaginario común, en el sentido común. Entonces, el ejercicio es tan agudo, tenemos que poder identificarlo, porque aparecen a veces de maneras muy sutiles, ¿no? Con expresiones como, por ejemplo, no sé, esta pieza, este video, nos obliga a reflexionar acerca de tal cosa. No sé si nos tenemos que detener a mencionar, ¿no? Qué es lo que en términos de deber nos está proporcionando esta pieza, ¿no? Aunque no dejemos de reflexionar en torno a esas cuestiones, ¿no? No está mal. A lo que nos referimos es, en este caso, el ejercicio consiste en poder decir algo acerca de algunos de los elementos de la pieza que tienen un trasfondo y cómo ese trasfondo nos los proporcionan las categorías de los autores. Redacción clara y ordenada, con revisiones de ortografía, puntuación previas a la entrega. Hacer un borrador siempre nos sirve para poder socializarlo y estar atento a ese tipo de detalles que no son tan detalles, son sumamente importantes. Adecuado uso de registros académicos y convenciones de citados, es decir, tener en cuenta las normas APA. Voy a colgarles el link en la parte del aula virtual para que lo tengan. Y elaboración personal original, singular, propia, es decir, que sea una producción de ustedes, ¿bien? Esos son los criterios que garantizan la aprobación, ¿no? Los criterios mínimos. Ahora, hay otros criterios que, como les dije, son sugerencias, son aspectos bienvenidos por la cátedra que mejoran todavía la calificación, que es, por un lado, el reconocimiento y alusión a todas las cuestiones nodales de los episodios que resultan pertinentes según los fragmentos elegidos. Por eso les digo, vean los videos, vean los episodios, vuelvan a los episodios. Les aseguro que después de ir pasando a lo largo eh, de las clases, del encuentro presencial, del diálogo con los docentes, del intercambio con los estudiantes, con los compañeros, después aparecen otras cosas que quizás al principio no habíamos advertido la primera vez que vimos el episodio. Manejo competente de las fuentes bibliográficas elegidas, reconocimiento de categorías y debates centrales de cada una, mostrando su capacidad de tensionar el caso. Claridad en la exposición, buena redacción y explicitación de las relaciones entre el caso y la reflexión con las categorías. Sean muy claros, muy claras y categóricas en la forma en la que, valga la redundancia, mencionan las categorías de los autores a las que están haciendo alusión. Quizás lo que yo veo en esa pieza de análisis digo, esto tiene que ver con lo que dice Davini, ¿no? Y quizás lo pongo, pero no menciono cuál es la tradición, ¿no? De la autora, ¿no? O qué aspecto de la tradición de la autora. Bueno, eso tiene que estar de forma clara, ¿no? Porque quizás sí hago una asociación que es pertinente, sí establezco relaciones que son pertinentes, pero no terminé de ser del todo claro, clara al momento de escribirlas. Em, Manifestación de la voz propia, siempre en tensión y diálogo con los autores de referencia. Bien, vamos a volver a la muestra del parcial. Ahora les voy a mostrar cómo queda ese mismo ejemplo que les mencioné en primer lugar, pero en el cuadrito. Y en el cuadrito quedaría así. Bien, fíjense. ¿Cuál es la fuente? El artículo seleccionado, lo delimité.
Elegí este artículo, pandemia, presencialidad y mundo digital, la escuela en disputa. Después, ¿cuál es el fragmento que se analiza? Copié y pegué exacto qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy analizando. ¿Cuáles son las categorías y autores de referencia para análisis? Gadotti, 2003, Epistemes fundantes. Saviani, 1987. Gadotti, me olvidé de poner el paréntesis. Ahí va un paréntesis. Y tengo intrusas, aparecen en el video. Saviani, 1987, Pedagogía de la Esencia. Y Licha Carreño, 2000, Teoría de la necesidad de consumo. ¿Cuál es la fundamentación? Bueno, en el primer caso, el fragmento presenta una concepción de la escuela que se inscribe en el marco de las epistemes fundantes, particularmente en Comenio. Para Saviani, permite entrever la idea de escuela tradicional a la que alude Saviani al referirse a la pedagogía de la esencia necesaria para la consolidación del orden democrático. Y por último, Illich, en Carreño, tensiono, pervive la idea de la educación moderna como promotora de igualdad y justicia, y si bien se afirma que dicho ideal está lejos de alcanzarse, su sostenimiento, bueno, exactamente lo mismo que vimos antes. Bien, podría haber escrito esta última parte de otra forma, diciendo, Illich nos permite tensionar ese ideal que el entrevistado dice, el exministro dice, está lejos de alcanzarse a partir de la teoría de la necesidad del consumo esbozada por Illich, que ve en la escuela una necesidad de la modernidad creada de forma artificial. ¿Podría haber hecho eso? Sí, podría haber hecho eso también. Bien, entonces, volvemos a compartir. Vuelvo a reiterar, no se casen con las primeras ideas. Sé que al principio puede parecer como muy grande o que nos supera la tarea, pero sale, ¿no? Este primer borrador, ¿no? En el que vuelco todo, me permite estar más atento a todas estas cuestiones, ¿no? A todos estos criterios. Los criterios de corrección son un faro, ¿no? Me permiten ver qué está, qué no está, cómo está. Y aprovechen también, después de la primer elaboración, después de la primer producción de texto académico, de poner en juego el primer ejercicio escrito, más allá de los Ateneos, la corrección que les hayan devuelto para los primeros trabajos prácticos. Eso a mí me sirvió muchísimo en su momento para entender más o menos qué es lo que tenía que hacer y sobre todo qué es lo que se esperaba de mí, ¿no? Hablando de ser estudiantes y de ser estratégicos también. Bien, entonces, vamos a... El segundo momento es textualizar. El texto que yo les mostré, el ejemplo del primer parcial, sería prácticamente el tercer o cuarto borrador. Eh, que elaboré. En la textualización, yo voy a tener en cuenta la extensión, ¿no? Esas ideas que planifiqué, voy a tener que pasarlas por un proceso, seleccionar, bueno, ¿qué voy a tomar? ¿Qué asociaciones voy a tomar para el análisis? Porque quizás no las llegue a incluir todas, porque quizás en algunas aparecen más autores de la bibliografía interesada, pero a mí se me piden que también aparezcan autores de la bibliografía obligatoria, al menos dos. Entonces voy a seleccionar cuáles asociaciones son más significativas y las voy a articular cuidando la extensión en diferentes párrafos. Acá vuelvo a reiterar, lo que tiene que estar claro es qué es lo que estoy mirando, atender al cuadrito. Fragmento, aspecto que se analiza a partir de qué textos, autores, categorías y autores de referencia para análisis y por qué. La fundamentación tiene que estar clara. ¿Qué podés decir sobre el fragmento a la luz de esas categorías que seleccionaste? Bien. Em, Y acá es donde por ahí aparecen estos aspectos que quizá no había tenido en cuenta y que en los encuentros sincrónicos pude incorporar, ¿no? Este segundo borrador es la primer producción del texto definitivo del análisis, ¿no? En este me voy a ir acercando, voy a ir estableciendo un puente hacia el texto oficial, hacia el texto que voy a presentar. Por eso tengo que seleccionar muy bien qué es lo que voy a incluir y de qué forma lo voy a articular, ¿no? Ponemos en juego nuestra competencia gramatical, discursiva y semántica, ¿sí? No solamente tengo que estar atendiendo a em, los signos de puntuación, los acentos, por supuesto, sí, para poder lograr que el texto respire, ¿no? Que el texto respire es, bueno,
poder diferenciar dónde termina una idea, dónde empieza otra, de qué manera están articuladas. Y otra de las cuestiones que vi que estuvieron presentes es la de evitar, ¿no? Esta es una sugerencia, que escribamos de forma impersonal. Nosotros estamos acostumbrados, yo creo que esto tiene que ver con un hábito propio de la razón instrumental, a escribir como si lo que dijéramos no viene de ninguna parte, ¿no? Em, en didáctica, por ejemplo, y sobre todo en las residencias, cuando nos toca hacer planificaciones y volver a la didáctica, me acuerdo que las docentes nos habían marcado otro tipo de ejercicio, ¿no? Poder escribir lo que yo iba a planificar em, en primera persona del singular. Entonces, esto no es un detalle menor. Cuando nosotros elegimos escribir con la primera persona del singular, estoy marcando un posicionamiento ético, epistémico y político. Bien. Y en nuestro posicionamiento, ¿no? En la carrera, en general, en ciencias de la educación y también con la inscripción a- a la investigación narrativa y biográfica narrativa, tenemos fuertemente incorporada esa cuestión, ¿no? Que lo que yo digo lo estoy diciendo yo, lo estoy elaborando yo, y que no viene de ninguna parte y de manera categórica. Y al momento de presentar la asociación, otra de las cuestiones, evitemos comenzar con las categorías de los autores y mencionemos en primer lugar el fragmento o aspecto de la pieza analizada. Recordemos que no se nos está pidiendo que nosotros expliquemos las categorías, sino de qué forma esa categoría está diciendo algo acerca de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, es un trazo, no tiene que eh, no tengo que mencionarla de forma tajante, ¿no? Esto es esto, pero tampoco empezar quizás describiendo la categoría, que eso ha sucedido, que eso quizás lo hemos visto, ¿no? Empiezo describiendo la categoría del autor y después hago alusión a lo que vi en la pieza de análisis. Tiene un orden generalmente, se sugiere un orden, que es qué estoy viendo, con qué categorías, por qué esa categoría me permite verlo, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo la categoría acerca de lo que veo? Estoy muy reiterativa con eso, pero es que es muy importante y muchas veces les juro que se pasa por alto. Bien. Revisar. Este es el camino hacia el tercer borrador y hacia un texto más definitivo, ¿no? Acá voy a evaluar la adecuación, la coherencia y la claridad del texto. Ya no me estoy fijando si las asociaciones que hice son pertinentes o no. Ya sé que ya seleccioné las categorías más significativas, ya intenté cuidar a ver cuál es la progresión que va apareciendo en el análisis. Con progresión me refiero a me voy metiendo en un grado más alto de profundidad, aunque en general los análisis son agudos, porque me estoy fijando en un aspecto particular. Es decir, que evitamos hacer análisis más generales de la pieza, y en todo caso, si lo hacemos, tiene que ser bien cortito. Y empiezo a revisar, hacer un barrido. Una de las sugerencias, por ejemplo, que son bienvenidas, es poder hacer una vez que yo ya tengo ese texto, poder introducir una breve, valga la redundancia, introducción, ¿no? Para la elaboración de este análisis o de este parcial, he seleccionado X pieza. Y me interesa detenerme en primer lugar en tal cosa, en segundo lugar tal otro y finalmente tal otra. En una progresión primero tiene que aparecer quizás, digamos, el aspecto que va a tensionar, ¿no? Esas asociaciones que tensionan lo que veo quizás pueden estar después de otras asociaciones que quizás más bien confirman lo que se ve, ¿no? Esa es una sugerencia. Introducir un breve apartado muy chiquito que no me ocupe mucho espacio, en el que yo entablo un diálogo con el lector, anticipándole qué es lo que voy a hacer, también suele ser bienvenido, nos ayuda a ordenarnos, ¿no? Y por supuesto, en la etapa de la revisión es el momento para no solamente ver que el texto esté claro, que se entienda, que estén correctos los signos de puntuación, de acentuación, que
esté justificado, que si escribo con Arial que sea 11 interlineado 1,5 y si escribo con Times New Roman tiene que ser 12. Poner las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA, todo eso. La reescritura la puse al final, pero en realidad es un proceso que lo estoy haciendo permanentemente, ¿no? Y que consiste en poder modificar el texto a partir de la revisión o la retroalimentación externa. Acá les digo, tengan en cuenta cuáles fueron las correcciones que se le formularon para los trabajos prácticos, ¿no? Dialoguen e intercambien con compañeros, recordando que siempre nuestro faro son los criterios de evaluación y de corrección que aparecen en las consignas. Em, y la reescritura lo que supone es una disposición a que podamos mejorar siempre lo producido, ¿no? Esto implica cambiar algunas cosas de lugar, escribir de otras maneras una idea, ¿no? Es un ejercicio de metacognición y de diálogo, ¿no? Por eso siempre es importante intercambiar con otros, ¿no? Para, quizás yo no me doy cuenta al momento de escribir. La reescritura yo siempre digo, háganla después de dejar macerar las ideas. Vayan y vengan con el texto. La cátedra generalmente proporciona bastantes días para que podamos elaborarlo. ¿Bien? Creo que no me olvido de nada. Em, yo creo que vuelvo a reiterar, la escritura es un camino de ida, lleva tiempo. Em, y poder entender eso a veces cuesta muchísimo sobre todo en los momentos en los que quizás recibimos una devolución, terminamos de producir un texto, pensamos que quedó precioso, podemos ver de forma clara las asociaciones que hemos hecho y quizás en la devolución descubrimos que no fuimos tan claros, tan claras, que las ideas no se expresaron de una manera coherente o cohesiva y entonces tenemos que volverlo a reformular. Eh, yo creo que una vez que nosotros producimos el texto tenemos que poder separarnos un poco, ¿no? Eh, como les dije en los encuentros sincrónicos, el hecho de que quizás recibamos una devolución en la que se nos diga que no logramos atender a todos los criterios, tiene que ser solamente un paso más hacia adelante para poder desafiarnos y volver al ruedo, ¿no? No significa que necesariamente estén redactando mal, no significa que que no hayan comprendido cuál es la gran intención pedagógica de la cátedra. Quizás la entiendo, pero no la puedo terminar de ejecutar, no puedo terminar de reflejarla en la escritura, ¿no? Porque la escritura es un proceso que está plagado de desafíos. Em, y cruzar la frontera no es fácil. A veces se avecinan tormentas y tengo que poder sortearlas. Pero una vez que vamos ensayando un camino, es muchísimo más fácil llegar a mejores puertos. Bueno, les deseo muchísimos éxitos y espero que este video, que es bastante largo, les sea muy, pero muy útil para encarar sus producciones. Cualquier cosa, como siempre lo saben, estamos a disposición y nos encontramos de forma sincrónica todos los viernes de 10 a 11 y de 6:30 a 7:30. Les mando un abrazo enorme.